Muy buenos días. Vamos a dar inicio, ingeniera Santa Aguilar. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy y particularmente aquellas que se han ingresado a la sala con mucha anticipación. Buenos días. Tratando de ser puntuales a la hora acordada. Vamos a dar inicio al webinar de hoy, martes 26 de agosto de 2025, con nuestro invitado especial el día de hoy, el licenciado en enfermería Jesús Gustavo Salas Cáceres. Ahorita lo presentaré de manera formal. Y bueno, este webinar forma parte de un programa virtual de capacitación y actualización de normas de observancia general para la seguridad, salud y organización del trabajo, una iniciativa de la ingeniera Santa Aguilar Castillo, directora general de Seguridad e Higiene del Gobierno del Estado de Sonora, perteneciente o adscrita a la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, y que con mucho gusto, pues obviamente como aliados estratégicos del trabajo que ella viene realizando desde hace muchos años, se une a tu universidad y el Instituto de Formación y Monitoreo en Gestión del Riesgo, Asociación Civil, apoyamos junto con el Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Capítulo Sonora, y la Asociación Mexicana de Instructores en Seguridad y Higiene, Capítulo Sonora, que preside también nuestro invitado especial el día de hoy, Jesús Gustavo Salas Cáceres. Muy bien, para dar inicio formal, doy la palabra a la ingeniera Santa Aguilar para que nos dé su mensaje de bienvenida. Adelante, ingeniera. Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este programa virtual de capacitación y actualización en materia de salud, seguridad y organización en el trabajo. Hoy abordaremos la norma 017, la cual establece las disposiciones para la selección de uso y manejo adecuado del equipo de protección personal, con el fin de prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de las y de los trabajadores. Y agradecemos al maestro Jesús Gustavo Salas Cázares por compartirnos su conocimiento y experiencia en este tema tan relevante. Les invito a aprovechar al máximo este espacio y llevar estos aprendizajes a la práctica en sus centros de trabajo. Mucho éxito y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, hoy toca en este webinar hablar de la norma oficial mexicana NOM 017 STPS 2024, que ya estamos a punto de que empiece en vigor la reforma de 2018. Me voy a permitir presentar brevemente a nuestro ponente del día de hoy, el licenciado en enfermería Jesús Gustavo Salas Cázares. Él es, pues obviamente, licenciado en enfermería con una experiencia de 20 años en seguridad y salud laboral. Ha participado como coordinador de seguridad y salud laboral en diferentes rubros como lo es el área cementera, industrial, civil, construcción, automotriz, gasera y minería. Tiene 12 años de experiencia como consultor y capacitador en seguridad y salud laboral. Dentro de las empresas que ha dado soporte como consultor y capacitador, destaca Minera Coeur en Palmarejo, Chihuahua, Mina Elena en Banamichi, Sonora, contratista en Mina del Cobre de Grupo México en Cananea. También en el ramo automotriz, en las empresas Ford de Hermosillo y Acna Hermosillo, Martín Rea también en esta ciudad. En el ramo de la construcción, Grupo Construplan, Grupo Virgo, Cominvi, entre otros consultores. Actualmente es director y fundador de SIL, Safety Training and Service, cofundador también de la página de Facebook Seguridad Industrial e Higiene con 128,000 miembros, y en enero de 2025 asumió el cargo de presidente de la Asociación Mexicana de Instructores de Seguridad Industrial, capítulo Sonora. Pues bienvenido, Jesús. A partir de este momento de esta exposición, nada más comentar a los participantes que el ponente, Jesús Gustavo Salas, dará su explicación sobre esta norma y al final cederemos un tiempo para preguntas y respuestas, o quien no guste al finalizar abrir su micrófono puede anotar sus preguntas o comentarios en el chat y con mucho gusto le daré lectura para que sean contestadas por el ponente invitado. Adelante, Jesús, buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias, arquitecto Mariano, y a la licenciada Aguilar por su oportunidad de participar en este evento, ¿no?
Bueno, como bien comentó el Arqui Mariano, vamos a dar inicio a lo que es la presentación. Al final vamos a hacer la parte de sesión y de preguntas y respuestas. Ok, norma Federal Mexicana número 17 de 2024, referente al equipo personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. El objetivo de esta norma, obviamente, es establecer que las empresas o el patrón, los mínimos requisitos, ¿sí?, para la selección y uso manejo del EPP, el equipo personal, para los trabajadores, de acuerdo, obviamente, a los riesgos que se presenten en el puesto o en el área de trabajo, ¿sí? Estos riesgos, obviamente, como sabemos que pueden ser obviamente factores de riesgo como agentes o contaminantes del ambiente laboral, ¿sí? Y todo esto, obviamente, con el fin de qué? De evitar, de prevenir, perdón, accidentes y enfermedades de trabajo. Vamos a ver dos partes, las dos definiciones importantes de la misma norma, que es el equipo de protección personal. Esto solamente es el conjunto de elementos y dispositivos, ¿sí?, diseñados para proteger, ¿sí?, a los trabajadores contra accidentes y enfermedades, ¿sí? Que esto obviamente, bueno, como sabemos, pueden ser causados, ¿por qué? Probablemente por la exposición a factores de riesgo, que es la parte que se agrega en esta nueva actualización de la norma. Entonces, riesgo, que estos riesgos pueden ser solamente agentes o contaminantes del ambiente laboral en su actividad del trabajo y o con motivo de la atención de emergencia, ¿no? En esta parte ya se amarra la parte de la interacción de las personas o trabajadores que participan en la parte de atención de emergencias dentro del ambiente laboral, que anteriormente sabemos solamente se contemplaba en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud, ¿no? Igual dice que en el caso de análisis de riesgo que se realice, si se determina la vestimenta o la ropa que trae el trabajador como parte del proceso del trabajo, pues también se considera como parte del equipo de protección personal, ¿no? Otra definición, disposición final, que dice que son las medidas que se aplican al equipo de protección personal cuando este obviamente ya sufre un daño, está desgastado, ¿sí?, que ya cumplió con su función, con su tiempo de vida útil, o en su defecto cuando este entra en contacto, ¿sí?, con materiales peligrosos o biológicos. Y obviamente esto, pues obviamente darle su disposición final acorde pues, a las normas ambientales vigentes, ¿no? En caso de que sea un equipo de protección personal que esté contaminado por residuos peligrosos o biológicos infecciosos. Ok, dentro de esta norma obliga obviamente al patrón en sí a las empresas a realizar un análisis, ¿sí?, de riesgos de acuerdo a los puestos de los trabajadores. En este caso, de acuerdo al perfil y puesto o actividades que va a realizar, ¿sí?, dentro de su área de trabajo. Es importante que este análisis de riesgo obviamente se haga de manera formal, ¿sí? Muchas de las veces se hace de manera informal. Me ha tocado ver en varias empresas cuando acudimos ahí en el apoyo de asesorar. Y obviamente no cumplen el momento de hacer el cotejo, ¿no?, con lo que te pide la norma. Es importante que ese análisis de riesgo pues venga con el razón social de la empresa, su domicilio fiscal, la fecha de evaluación, las actividades realizadas por el personal. Es muy importante detallar esas actividades porque muchas veces lo ponemos como más, por ejemplo, oficial soldador, pero dentro de oficial soldador pues, hay otras más actividades que puede desarrollar. Y eso obviamente se va a estar contemplar de acuerdo al escritor de puesto que tiene pues, ese puesto, obviamente, ¿no? Puestos de áreas evaluadas, riesgos físicos, mecánicos, químicos y biológicos específicos. En este caso, estos riesgos pues se ha tomado siempre, ¿no? Tiempo atrás lo hemos tomado muchas empresas, lo hemos tomado cuando yo trabajaba en algunas empresas. Obviamente ahorita se actualiza y se pone como tal más completo en la norma, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estos riesgos al momento de hacer la identificación o ese análisis, ¿no? Al personal que se le proporciona el EPP y nombre y firma responsable del análisis. Obviamente esta persona que hace este análisis de riesgo puede ser una persona competente, ¿no? Que valide obviamente el conocimiento para realizar este análisis de riesgo, acorde pues, a los puestos de trabajo dentro de la empresa donde están. Por ejemplo, tenemos un análisis de acuerdo a los
puesto de trabajo, por ejemplo, tenemos ahí los riesgos físicos. Bueno, primeramente los datos de la empresa, domicilio fiscal, fecha, puesto de trabajo, por ejemplo, aquí es un agente general y vamos a detectar qué interacción tiene, obviamente, o qué riesgo tiene, ¿no? En esa área de trabajo, este ayudante, ¿no? Riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales, podemos incluir algunos más, riesgos climáticos y riesgos ambientales. Aquí es importante, muchas de las veces ponemos muy general, por ejemplo, en el caso ahí, ayudante general. Y la verdad, un ayudante general realiza muchas actividades dentro de cierta empresa. Si hablamos de una empresa de construcción, puede ser ayudante de soldador, puede ser ayudante de electricista, puede ser ayudante de un albañil, de X puesto. Y muchas veces se engloba muy general su interactuar, ¿no? En esas actividades. Tenemos que ser muy específicos, por mejor poner como tal, como muchas personas hacen, pues ayudante eléctrico como tal, ayudante mecánico como tal, de acuerdo al apoyo que va a hacer, ¿no? Porque muchas veces, y en verdad, en el caso de los ayudantes, son los que menos se contemplan y son los que están más expuestos a riesgos, en lo que me ha tocado como experiencia, y son los que menos están capacitados, ¿no? Perdón, y al final, obviamente, pues, firma de quien lo realiza, igual, pues, quien valida esta parte, ¿no? Por parte de la empresa, ¿no? Que pues, obviamente que es una persona representante del patrón con poder legal, ¿no? Después de ahí, obviamente, vamos a determinar el EPP, ¿sí? Que se va a utilizar, de acuerdo a qué análisis de riesgo que hicimos, de acuerdo a las actividades que desarrollan, ¿sí? O por las áreas donde se encuentran, ¿sí? Esta ley se debe establecer también el uso de ropa de trabajo como característica de protección, se considera EPP, ¿no? Como ya lo comentamos ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo un análisis de riesgo, después de ahí, ¿qué vamos a hacer? Determinar el equipo de protección personal que voy a indicar de acuerdo a los riesgos que tiene cada trabajador o cada puesto de trabajo. Es importante que esta determinación se tome en cuenta lo siguiente. Como medida transitoria, en tanto se aplican otras medidas de seguridad y control contra los riesgos identificados. Como complementos a otras medidas de seguridad y control cuando estas han resultado insuficientes para brindar la protección requerida a las personas trabajadoras o para proporcionar la protección requerida en caso de falla de otro tipo de medidas implantadas o para dar una mayor protección respecto a la brindada por dichas medidas. Aquí me importa usar metodología como la jerarquía de control de riesgo, ¿no? Normalmente en muchas empresas de inicio, cuando un trabajador entra nuevo, ¿qué pasa? Pues le damos el EPP básico, lo que incluye pues, casco, lentes, guantes, ¿sí? Zapatos, y muchas veces es porque lo tenemos como una modalidad de ingreso. Dale ese EPP básico y ya podemos que le compete más adelante. Y muchas veces esa persona no toma la inducción, no sabe un entrenamiento adecuado de para qué sirve el EPP que él trae. Únicamente dicen es para que ingrese nomás al área. ¿Sí? Pero al día o a los días, ya el trabajador anda haciendo actividades ya dentro de su área de trabajo, ya con el EPP que trae. Y obviamente ese EPP que trae pues, es un EPP inicial que únicamente es para que ingrese a la planta, más no es un equipo determinado para el riesgo al que está presente. Y normalmente así es en todas las empresas, no me tocó que así es. Dale EPP para todos, sin analizar los riesgos, sin determinar si el EPP que le estamos dando va a controlar, va a minimizar o va a eliminar, ¿no? Ese riesgo. Entonces, siempre nosotros indicamos que siempre hay que utilizar la jerarquía de control de riesgos. Primero es eliminar el peligro, ¿sí? Si este peligro no se puede eliminar, reemplazarlo, ¿no? O sea, sustituirlo, reemplazarlo por otro medio que pueda dar control o seguridad al trabajador, ¿sí? En su momento igual, si no, pues control de ingeniería o controles administrativos. Al final, cuando obviamente, como lo dice anteriormente la parte de las normas atrás, cuando no se puede obviamente determinar controles, sí se puede obviamente darle PP, ¿no? Como medida temporal hasta que se defina bien cuáles van a ser los controles, ya sea por eliminación o control o sustituir, ¿no? Venía más. Hola, ¿cómo está? Bien, amiguito. ¿Y tú? Perdón, Bien, bien, bien. Pablo, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Aquí Listo, tenemos listo, obviamente disculpa. igual la determinación del EPP, donde tenemos la identificación de ese riesgo, tenemos el puesto de trabajo, que ya lo vimos anteriormente, el área donde va a trabajar esta persona, el tipo de actividad que desarrolla es muy importante, como comenté, ¿sí? Lo que va a realizar es esa persona, ¿no? Y de acuerdo a lo que va a realizar esas actividades, de ahí posiblemente los tipos de riesgo que ya identificamos anteriormente.
Y después vamos a determinar, de acuerdo a las partes del cuerpo, qué equipo va a utilizar. Si es de cabeza, en qué tipo de PP va a cabeza, en ojos y cara, en oídos, en aparato respiratorio, en extremidades superiores, en tronco, en extremidades inferiores, en otros, y equipo de personal adicional, en caso de algo adicional, por ejemplo, específico, cuando son empresas, digamos, en este rubro extranjeras, que también tienen otro tipo de normas, igual, pues se puede añadir ahí, ¿no? Igual, probablemente elaboró tu nombre y firma y quién validó o autorizó, ¿no? Nombre y firma, ¿no? Dice el EPP de cumplir con lo siguiente, ¿sí? Que en la selección se considere el resultado del análisis realizado bajo la norma, como ya lo comentamos, ¿sí? Los requerimientos que establecen las normas oficiales mexicanas aplicables a estas actividades, por ejemplo, si hablamos de la norma 033 de espacios confinados, que el equipo que se determina ahí o que indique en esa parte, pues está acorde a lo que te pide esta norma, ¿no? De acuerdo a las características y cumplimiento. O sea, el de trabajo en alturas, en el caso del equipo que solicita el equipo de trabajo en alturas, igual. Todas las normas aplicables, que obviamente se debe considerar a contemplar estos EPP, ¿no? Igual dice, otra parte que debemos de tomar en cuenta es los requerimientos con respecto a las hojas de seguridad, ¿no? De cuáles de los químicos, sí, porque obviamente ahí dentro de las hojas de seguridad de químicos, por de acuerdo a los riesgos, ahí vienen cierto tipo de EPP muy específicos y muchas veces no se contemplan, ¿no? Y obviamente, pues, igual se tiene que tomar en cuenta para la toma, la determinación del EPP, igual, pues obviamente, por las recomendaciones del responsable de preventivo de seguridad y salud en el trabajo y de la Comisión de Seguridad y Higiene, ¿no? Entonces, tenemos que interactuar con ellos también nuevamente, con el responsable de seguridad y salud de la empresa, ¿sí? Y también con la Comisión de Seguridad y Higiene para que ellos igual aporten ahí, ¿no? Y obviamente estén de acuerdo a la determinación del EPP, de acuerdo a los riesgos que se detectaron en cada una de las áreas de trabajo de la empresa. Y sobre muy importante también, pues obviamente, las indicaciones y recomendaciones del fabricante. Eso es muy importante. Hay veces que contemplamos cierto PP y muchas veces ese fabricante pues ni siquiera trae una indicación de mantenimiento, ni siquiera trae una indicación de qué riesgo te protege, ni siquiera trae una indicación de cómo cuidarlo, cómo almacenarlo. Entonces, todas estas condiciones solamente son importantes para poder hacer nosotros cumplir esta norma y sobre todo, obviamente, pues, que sea el equipo adecuado para el riesgo al que está expuesto el trabajador, ¿no? Que el EPP provea la protección requerida de acuerdo al riesgo que se identificó, ¿sí? Muy importante que el EPP sea de la talla y medida acorde a las personas trabajadoras y que haya compatibilidad con el EPP con el trabajo y con otros aparatos utilizados por las personas trabajadoras, por ejemplo, anteojos, aparatos auxiliares, auditivos, prótesis, entre otros. Eso es muy importante, realmente agarramos y lo que tenemos en el mercado, ¿no? Del proveedor o el proveedor que tenemos como establecido y nos venden, por ejemplo, si hablamos de sistema contra caídas, un arnés estándar, ¿no? Que obviamente que te dice que amarra, agarra o lo puede utilizar cierta talla. Y de repente nos tocamos que en la práctica ahí o en la parte de utilizarlo, pues nos tocó una persona más de estatura más baja, más delgado o una más alta, un poquito más robusta y el EPP pues ya no queda, ¿no? Entonces, el EPP obviamente se tiene que determinar de acuerdo a las tallas y medidas acorde al trabajador que está expuesto a ese riesgo, ¿no? Por eso es importante. Si tengo estos trabajadores de esta talla, estas medidas, ¿sí? De esta complexión, pues este equipo es el que voy a determinar para ellos. Porque muchas veces, pues ahí lo ves y pues a medio amarrado el arnés porque no les queda, o está muy flojo, no las ajusta. Y muchas veces el trabajador, pues solamente, ¿qué hace? Pues se tiene que usarlo, ¿no? A fin de cuentas, entonces es el que está en riesgo. Entonces ya no se permite, tenemos que ser ya más específico en las tallas, acorde a las complexiones que tenemos en el centro de trabajo, ¿no? Que sea obviamente de uso personal, ¿sí? En el caso que sea un equipo específico donde lo pueden utilizar varias personas, obviamente tenemos que demostrar o tener nosotros un plan, ¿sí? Para desinfección, limpieza de esos equipos, ¿no? Por ejemplo, si la vez pasada me tocó ir a una persona que dijo, oye, dice, pues yo trabajo en la construcción, tengo 100 trabajadores, de esos 100 trabajadores tengo 60 trabajadores que van a trabajar en alturas, y de esos 60, pues obviamente, pues tengo 30 arneses,
no tengo los 60. Bueno, le digo, pues ahí tiene que, si eso va a estar entrada y salida, pues obviamente que está en el almacén, pues junto con seguridad, tienen que tener un plan de limpieza y desinfección, ¿no? Siempre y cuando ese equipo, obviamente, pues, te sea, obviamente, que pueda tener riesgo la persona, ¿no? Por una reacción alérgica, una reacción de la piel, entre otras lesiones, ¿no? Obviamente, cuando son se consideran, perdón, de uso de este desechable, pues obviamente ese ya se elimina, ¿no? En el caso dice, cuando el equipo de seguridad que nosotros vamos a utilizar por los trabajadores, de acuerdo a riesgos, utilicen lo que es el aire comprimido, ¿sí? Ya sea a través de un contenedor tanque o a través de una línea de suministro de aire, estos cumplan con la establecida de la norma mexicana de producto de actividad específica, que le apliquen y las áreas específicas de calidad que, para aire comprimido, perdón, de consumo humano siguiente. Obviamente, cuando no tenemos algún tipo bajo una norma regulada, pues vamos a revisar nomás que este contenedor contempla con lo siguiente, ¿no? Que tenga un contenido de oxígeno de entre 20 y 22%, ¿sí? Un dióxido de carbono de menor a 500 partes por millón, ¿sí? Contenido de monóxido de carbono de 10 partes por millón y contenido de aceite condensado o humo partículas menor a 5 miligramos por metros cúbicos. Libre de los contaminantes, obviamente, del proceso que se aplica y para lo que el equipo protege, ¿no? Esto es muy importante, o igual, como le decía, ya se contemplaba en la parte del reglamento federal, obviamente, pues, como muchas veces nosotros nos enfocamos más a las normas, ¿sí? Entonces, no consultamos también la parte del reglamento federal que estamos obligados también a revisarlo, ¿no? Donde dice que todo el EPP obviamente debe ser un certificado, acreditado, ¿sí? Por una entidad que obviamente que ese EPP pues obviamente es el correcto para controlar, para poder controlar esos riesgos, ¿no? Que te va a dar esa confiabilidad de momento de utilizarlo, ¿no? Y esto obviamente está avalado actualmente obviamente por los términos de la ley de la infraestructura de calidad, ¿sí? O cuando no existan normas filas mexicanas de estos tipos, pues el caso de no existir, ¿qué vamos a hacer? Porque se cuente con la certificación conforme a las normas mexicanas, estándares técnicos aplicables, ¿sí? O en su momento, pues puede ser por internacionales o en su momento por la certificación o acreditación por laboratorios a pruebas, ¿sí? Acreditados y aprobados. Obviamente, o en su momento, igual, por las indicaciones marcadas por el fabricante, ¿no? Igual ahí en esas condiciones deben indicar también bajo cuáles riesgos no está permitido utilizar el EPP o cuáles riesgos no te va a controlar, no te va a poder proteger este EPP, ¿no? Debe estar indicado también en las hojas o en las fichas técnicas de cada EPP que se va a utilizar, ¿no? O que se haya determinado. Ok, este es otro tema muy importante, igual, como le digo, si es un tema que se han estado manejando, por ejemplo, si hablamos del área industrial, minería, ¿sí? Alimenticia, donde hay empresas más grandes, obviamente grupos grandes, pues sí se aplica esta parte, ¿no? De tener, dice la norma, vamos a tener EPP para la gente visitante, ¿no? Como prestadores de servicios, inspectores, ¿sí? Todo este tipo de auditores, tengo que tener EPP disponible para ellos cuando obviamente sea una visita extraordinaria, ¿no? Y obviamente igual, aparte de darle de PP, pues tenemos que indicarles para qué les va a proteger cada parte de PP y cuáles riesgos están expuestos a ellos de acuerdo a las áreas donde van a transitar, ¿no? A donde van a ingresar ellos dentro de la empresa. También dice que vamos a tener, obviamente, equipo de protección personal para atención de emergencias, sí, lo suficiente de acuerdo a planes de atención que se determinó en su momento, ¿no? ¿Cuántos equipos de sistema de bomberos, de acuerdo a la cantidad de bomberos que vamos a tener en caso de que aplique? Por ejemplo, en caso de equipo para rescate, digamos, si hablamos de la minería subterránea, ¿cuántos equipos? De acuerdo a la cantidad de brigadistas que vamos a tener, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa parte, ¿sí? Perdona. Ok, también dice que debemos contar nosotros con indicaciones o las instrucciones o los procedimientos para cuál, para el uso de EPP, ¿sí?
para la revisión, reposición, limpieza, ¿sí? Limitaciones y mantenimiento, así como resguardo y, igual interesante, lo que es la disposición final del EPP. Entonces, dentro de esta parte puede ser, como dice la norma, puede ser un instructivo, ¿sí? Donde agreguemos todas estas partes que debemos indicar, ¿sí? Instruir, capacitar al trabajador de cómo debe usar cada uno de los elementos del EPP, cómo usar el casco, cómo usar los guantes, cómo usar los lentes, ¿sí? ¿Cuál es la revisión exhaustiva de acuerdo a lo que dice la norma, acorde a lo que dice el fabricante? La reposición, ¿cuándo debes solicitar una reposición? Cuando están fisurados, dañados, cuando están desgastados, cuando están visibles, ¿sí? Cuando estén rasgados, ¿sí? Limpieza, ¿cómo limpiarlos? Obviamente le decimos, ahí muy importante, ¿no? Tenemos, ay, lo tienes que limpiar de esta manera, pero muchas veces no hay estaciones de limpieza en la serie de trabajo, ¿no? Y el trabajo obviamente pues, lo va a limpiar acorde a su conocimiento, ¿no? O experiencia. Limitaciones, este respirador, este lente va a proteger para este tipo de riesgo, no te protege para otro tipo de riesgo. Cuando vas a ingresar a esta área, ocupas otro tipo de PP, el que trae no te sirve, esas limitaciones que tenemos que indicar al trabajador. Mantenimiento, obviamente, mantenimiento es, obviamente, en el caso del trabajador, que es la limpieza, en el caso de la empresa, pues, obviamente, si son equipos que son más específicos, que requieren mantenimiento, pues, obviamente, ahí el reemplazo de algún tipo de partes de SPP que sean acorde al fabricante, ¿no? Resguardo, obviamente, pues dice que debe ser personal, en el caso del equipo P, pues el resguardo ante el trabajador y el resguardo cuidado del SPP dentro de la misma empresa, pueden probablemente que debe ser en un almacén, de acuerdo a las condiciones que te pide el fabricante, si debe ser bajo sombra, si debe ser no, que no esté puesto al sol, que no esté puesto a humedad, que no esté puesto a polvos, toda esa parte que indica el fabricante, ¿no? Y la disposición final, como he comentado, pues obviamente, como lo hicimos anteriormente, pues cuando estén contaminados por residuos peligrosos, cuando estén contaminados por partes biológicos, igual, pues obviamente es disponer de estos equipos, igual como sean sólidos, a través de qué, pues obviamente empresas certificadas que te emitan un documento donde ellos pues le dan el proceso final a este PP, ¿no? Y no normalmente vaciarlo en la basura común y tirarlo a la basura común, ¿no? Todo eso debe llevar un proceso, ¿no? De disposición final. Aquí es muy importante que también en el entrenamiento del EPP debemos indicar a los trabajadores, comunicar esos riesgos, ¿no? Oye, pues estás en esa área, hay riesgo de que te pueda tener una partícula en posición, hay riesgo de que te puedas quemar, hay riesgo de que te puedas intoxicar. Ese tipo de riesgo que ya detectamos de acuerdo al análisis que hicimos, tienen que informar al trabajador también, ¿sí? Para que esté enterado, ¿no? Igual dice que debemos de asegurarnos que las personas trabajadoras de empresas contratadas para realizar trabajos de servicios especializados u otros, ¿sí? No considerados como preponderantes de cierto trabajo, también deben de conocer los riesgos, las medidas de seguridad, ¿sí? El equipo de protección personal, ¿sí? El equipo de protección requerida y la forma de usar el EPP, ¿no? Muchas veces le decimos, no, saque, pues me toca, oye, saque, pues es una visita, va a ser una visita a oficina, va a ser una visita a tal parte del área. Y dice, ok, pues te damos la dirección general de la empresa, pero no te damos los riesgos que puedes presentar al área donde vas a acudir. Y muchas de las veces dicen, no, es que no hay problema porque tú vas con un guía, pero en cualquier momento se separa ese guía, en cualquier momento esa persona puede estar expuesto a un riesgo, y lo cual normalmente no fue notificado, que a lo mejor el EPP que él trae no es el adecuado para este tipo de riesgo, ¿no? Entonces tenemos que estar nosotros informando a estas visitas o estas empresas, ¿sí? Que conozcan los riesgos, las medidas de seguridad establecidas en esas áreas, el equipo de protección personal requerida para esa área, ¿sí? Y qué tipo de protección obviamente va a ocupar y la forma de usar ese PP, ¿no? Cómo lo va a usar, ¿sí? Es muy importante también. Otras áreas de oportunidad también para el patrón, perdón, es supervisar que se cumplan las tales medidas y se emplean correctamente los equipos de protección de acuerdo a los riesgos implicados en los trabajos y en las áreas donde desarrollan las labores. Aquí siempre había una controversia. Me ha tocado, por ejemplo, ver que siempre, pues el que va a supervisar las condiciones, el que va a supervisar las áreas de trabajo, acorde a si se utiliza o no se utiliza adecuadamente el EPP, le corresponde
al responsable de seguridad o a los responsables de seguridad. No, acuérdate que aquí el representante del patrón dentro de la parte laboral, dentro de la parte de trabajo, ¿sí? En la área de trabajo, son los supervisores, son los mandos medios, son aquellas personas que tengan a cargo personas, son los que de manera, digamos, técnica, operativa, representan al patrón. Ellos son responsables también de supervisar que sus trabajadores a su mando porten ese EPP de manera adecuada, segura, y en su momento obviamente le indiquen a él cuando este EPP no cumple con las condiciones, ¿no? Para poder ser utilizable. Y muchas veces todo eso lo recargamos a la gente del área de seguridad y pues es imposible, ¿no? Pues muchas veces una empresa de 50 trabajadores y nomás tienen a un supervisor o son 100 trabajadores y nomás tienen a 4 supervisores, es imposible. Ahí la responsabilidad recae obviamente en todos los mandos medios o en su momento la persona que tenga a cargo a personas, asegurarse que estas personas, ¿sí? Cumplan con las medidas de uso correcto del EPP, ¿no? En la área de trabajo. Otro punto dice que el patrón está obligado por la empresa, ¿sí? A dar capacitación a los trabajadores y adiestramiento para identificar el equipo de protección personal que deben utilizar conforme al regla a lo que están expuestos. Ellos ya deben saber que, pues, si voy a manejar químicos, debo saber que voy a utilizar unos guantes, un protector respiratorio para químicos. Si sé que voy a entrar en un área de polvos, ¿sí? Debo saber también qué equipo debo utilizar. De esa manera nosotros tenemos que instruir, acuérdense muy bien, de acuerdo al puesto de trabajo, a las actividades que va a desarrollar durante su jornada laboral. ¿Sí? Muchas veces, como le digo, nomás le damos un RPP básico y vámonos, no. Tenemos que especificar a ellos y que ellos entiendan, entendiese muy bien. ¿Por qué? Porque esta evidencia de capacitación y adiestramiento se tiene que validar, se tiene que comprobar a través de una lista de asistencia, a través de fotografía, a través de un video y que para el momento cuando tengan que corroborar la dependencia del gobierno, cuando nos caiga una visita, como decimos, obviamente demostrar que el trabajador, hey, sí aquí está, se le demostró, se le dijo cuál es el equipo que va a utilizar en cada área de trabajo, donde hay los de acuerdo tipo de riesgos, y él está enterado de esas partes porque firmó una lista de asistencia, ¿no? Está enterado de ese tipo de riesgos y del EPP que va a utilizar en cada punto de trabajo. Igual también puede estar obviamente capacitado en momentos de cómo decidir en su momento, ¿sí? El uso, la revisión, reposición, limpieza, cuáles son sus limitaciones, el EPP, mantenimiento, resguardo y aquí cómo en su momento determinar si el EPP pues ya no está en buenas condiciones, darle su exposición final de acuerdo al procedimiento que indicó la empresa, lo vas a ir a entregar al almacén por un cambio de otro EPP igual, o lo vas a poner en ciertos contenedores indicados para tal fin, ya sea para sólidos, ya sea para impregnados por residuos peligrosos o biológicos infecciosos, ¿no? Entonces, eso lo va a determinar la empresa. Y el trabajador tiene que saber dónde va a disponer ese EPP para su continuidad de exposición final, ¿no? Por parte de la empresa. Y esto obviamente, pues igual tomar en cuenta, como dijimos, por de acuerdo a las indicaciones o instrucciones recomendadas por el fabricante, ¿sí? Igual se debe conformar a lo siguiente también, ¿no? Y esta capacitación que debe estar en qué manera, como le grita, teórica y entrenamiento práctico, ¿sí? Oye, te voy a dar un casco, ok, el casco te voy a indicar cómo se debe leer la parte de su caducidad, para qué tipo de riesgo controla, ¿sí? Te voy a indicar el casco cómo se debe poner, y te voy a decir cómo se debe limpiar. Y te voy a indicar también qué no debes de colocar por la parte exterior del casco, como muchas veces los ves y pasan arbolito de Navidad, con muchas etiquetas, marcados, y todo ese tipo de cosas de acuerdo al fabricante, hay uno que te dice obviamente que los va a empezar a dañar. Entonces, todo ese tipo de indicaciones tenemos que indicarle al trabajador que haga una evidencia documental, una evidencia de entrenamiento, ponte el casco, cómo lo sientes, ajústatelo, ¿sí? Y indicarle, ¿no? El casco con la visera esa hacia enfrente, no para atrás, como me ha tocado verlo muchas veces, que son personas que de repente, no sé, juegan o desean ser beisbolistas y de repente lo colocan para atrás, ¿no? Entonces, tenemos que indicarle bien cuál es el uso correcto de ese PP y cuál es su mantenimiento, su revisión, y cuando a ellos indicarles a que cuando pierde el color, cuando se siente partes muy blandas, de acuerdo a la indicación fabricante, eso lo tenemos que entrenar a ellos para que ellos en su momento puedan determinar y solicitar el cambio por ese casco, ¿no? De igual manera, todo el EPP que en su momento se determine para el trabajador, tenemos que dar un entrenamiento teórico y un entrenamiento práctico. Igual dice aquí que las personas de nuevo ingreso, ¿sí? También deben de iniciar este entrenamiento previo al inicio de sus actividades, ¿sí?
Y este entrenamiento se dice que se debe reforzar cada 2 años o antes cuando se cambie el EPP o se modifiquen las condiciones en las que se desarrollan las actividades y afecten el uso del EPP, ¿no? Dice que los centros de trabajo deben llevar registro de capacitación y adiestramiento que se proporcione al personal ocupacionalmente expuesto, el cual debe contener por lo menos lo siguiente. Entonces, tengo que llevar ese registro de capacitación interna, externa, ¿sí? Debe llevar el nombre del trabajador, puesto de la persona trabajadora, esa lista, la fecha de capacitación, los temas impartidos, acorde con el contenido de esta norma, y el nombre del instructor, si es interno, o en su caso de registro, como hace, pues también el instructor, si es externo, ¿no? Se debe supervisar, ¿sí? Como dijimos hace rato, que la persona trabajadora utilice el EPP, ¿sí? Con base en la capacitación de entrenamiento se les dio previamente, ¿no? Igual a los contratistas se deben de ser una supervisión que este contratista, obviamente, su personal esté utilizando el EPP acorde a cómo se determinó, ¿no? Obviamente hay muchos documentos, formatos que se pueden utilizar. Igual aquí puse un ejemplo, por ejemplo, formato de revisión de UCPP, donde pues obviamente el nombre del trabajador, el puesto de trabajo, el área donde está, y de acuerdo a los ítems del EPP que se está revisando, ¿no? Que se encuentra en buenas condiciones, nos porta bien, ¿sí? Es acorde al tipo de riesgo, de acuerdo a la señalítica que está establecida en el área de trabajo. Y si se encuentran observaciones, pues se notan más abajo ahí, igual pues ahí está la firma del responsable de la revisión y obviamente el responsable del área, ¿no? Es muy importante señalizar las áreas de acuerdo a los tipos de riesgos, ¿sí? A partir de este punto, al ingresar, debe portar este tipo de PP. Otra área, a partir de este punto, deben de utilizar este PP, porque ese señalítica, ¿sí? Esa señalización que vamos a colocar, ¿sí? Nos va a indicar que a partir de ese punto de referencia hacia el interior hay riesgos muy específicos y de acuerdo a esos riesgos debemos utilizar otro SPP, ¿no? Y obviamente esta debe estar respaldada por la norma 026 TPS 2008, ¿no? O en su momento, pues si es algún tipo de norma reglamentaria extranjera, pues de acuerdo a lo que diga ahí, ¿no? Pero pues de entrada es la de nosotros, ¿no? En México. Es muy importante todo el proceso de la revisión, ¿sí? De la reposición, de la limpieza, mantenimiento, del resguardo y sobre todo igual, reposición final del EPP, se lleve ese control exhaustivamente. ¿Por qué? Porque realmente en una visita, en una revisión, ¿sí? Se va a solicitar esos documentos donde indique qué es lo que haces tú, ¿sí? Para asignar el EPP, qué es lo que haces tú para una revisión antes de que inicie las actividades, qué es lo que haces tú para una limpieza, mantenimiento, cómo resguardas tú, cómo tú me demuestras que resguardas tu inventario, tu almacén, en qué condiciones está ese EPP resguardado, ¿sí? Y cuál es la exposición final de este EPP, ¿no? Es muy importante esos controles administrativos porque puede ser requerido por la autoridad, ¿no? En el caso del EPP dice libre mantenimiento, o sea, el desechable, únicamente se llevará a cabo el registro de su entrega y su cambio, nada más su reposición, nada más. Te di un cubrebocas desechable y cuando te lo cambio nomás, te anoto otra vez que te lo repuso otra vez, ¿no? Este registro o este documento como tal debe llevar que por la razón social del centro de trabajo, el domicilio completo, el tipo de equipo de protección personal, ¿sí? El tipo de registro, por ejemplo, si es una revisión, si es una reposición, si es una limpieza, mantenimiento, resguardo y reposición final del EPP. ¿Sí? La fecha de registro y nombre y firma de la persona trabajadora que recibió el equipo de protección personal y nombre y firma de la persona que hace la entrega y lleva el registro. Cualquier esta información que se omita, obviamente es importante contemplarla porque cualquier de esta información que se omita en el documento como tal que hayamos decidido para este control, obviamente es una observación por parte de la dependencia del gobierno en que es una auditoría, ¿no? Entonces sí es importante que todo de acuerdo como lo pide la norma, ¿sí? Debe de ser como tal, ¿no? Por ejemplo, ahí están unos formatos, entrega de equipo de personal, ¿sí? Con otra revisión de lo que lo vimos, del EPP, y un documento de inventario, lo que tenemos de stock,
del EPP que tenemos, ¿no? Como estos documentos, obviamente, pues ahorita en el mercado hay muchos, ¿no? Muchos que igual, nomás obviamente hay que revisarlo y que aplique de acuerdo al centro de trabajo de nosotros, ¿no? Y sobre todo al EPP que vamos a manejar. Ok, dentro de obligaciones del trabajador o responsabilidades del trabajador, o más como obligaciones, ¿sí? Al trabajador le debemos hacer entender que él está obligado, obviamente, a entrar a esa capacitación, que él está obligado ¿a qué? Pues a tomar ese adiestramiento. No, pues que yo ya tengo experiencia, independientemente. ¿Por qué? Porque puede ser un EPP nuevo o un modelo diferente que traiga un adiestramiento más y eso tiene que estar enterados ellos, ¿no? Ellos están obligados solamente a utilizar y cuidar el EPP, te lo vamos a indicar. Tu obligación es utilizar el EPP que yo te estoy indicando de acuerdo al análisis de riesgo que hicimos por parte de la empresa, ¿sí? Si tú no lo usas, puedes tener estas consecuencias, ¿sí? Y también tienes que cuidar ese EPP. Si no lo cuidas, obviamente pues se va a desgastar más rápidamente o se va a dañar y en su momento cuando pase que estés ante un riesgo, posiblemente no te va a proteger, ¿no? Entonces, ese tipo de indicaciones tenemos que darle al trabajador y de acuerdo a lo que diga la norma y de acuerdo a lo que diga el fabricante, ¿no? Debe también igual el procedimiento y comportamiento que hicieron para tal efecto, sí, perdón, revisar antes de iniciar su turno de trabajo las condiciones del equipo personal. El trabajador tenemos que hacerle esa parte de documental de la hoja de inspección o Shelly de preuso de EPP, que él revise su EPP que esté acorde a las condiciones como lo establezca el fabricante, de acuerdo al procedimiento interno de trabajo que ya está instruido, que determine si el EPP antes de entrar al área de riesgo, él está en buenas condiciones, ¿no? Y obviamente tiene que documentar esa parte, ¿no? Es obligación del trabajador. Y su obligación también el trabajador es indicarle el saque cuando tu EPP no cumple, cuando tu EPP está dañado, o cuando tú tengas una duda, acércate. ¿Con quién? Con tu supervisor, con el supervisor de seguridad, acércate para que ellos solamente te ayuden y te asesoren si el equipo no cumple o todavía está en buenas condiciones para poder ser utilizado, seguir utilizando, perdón. O en su momento, pues ya realizar el reemplazo, ¿no? Ok, de acuerdo a lo que te pide la norma, ya sea indicaciones, instrucciones o procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal, ¿sí? Esta debe estar basada, dice, en la información proporcionada por el fabricante y en la que el patrón considere conveniente adicionar. Lo que tengo yo, como lo que me pide norma, lo que me pide el fabricante y yo como empresa también, algo que quiera agregar igual adicional, debe estar incluido en ese procedimiento, ¿no? Contar con instrucciones para verificar que se encuentren en condiciones seguras de uso, así como para corroborar su correcto funcionamiento. Entonces, el fabricante, el proveedor del equipo que a mí me esté dando un EPP, aquí hay dos puntos interesantes. Tiene que indicarme su ficha técnica, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones seguras de uso? ¿Sí? Y cuáles son las condiciones para corroborar que funciona correctamente ese EPP, ¿no? Son partes de las que tenemos que incluir ahí. También me tiene que indicar en esa hoja de ficha técnica el fabricante sus limitaciones, ¿sí? O en su momento también la información sobre la capacidad o grado de protección que nos ofrece, porque esos puntos nos vamos a agregar en ese procedimiento. En caso del casco, el casco te protege contra impacto. Ah, pues ¿sabes qué? Por este casco no te va a proteger contra riesgo eléctrico. Sí. Ah, entonces, sale. Igual es incluir información que describa en qué condiciones no proporciona protección o dónde no se debe usar. Entonces, esta información también nos tiene que dar el fabricante. ¿Y para qué? Para que nosotros poderla colocar ¿dónde? En el procedimiento que nos está pidiendo la norma, ¿no? Entonces, son puntos claves que el fabricante nos debe de dar en su hoja de ficha técnica del EPP. Por eso no todos los fabricantes actualmente cumplen con esta parte, ¿sí? Hay muchos fabricantes en el mercado, obviamente, que sabemos que lo cumplen y que por ende, lamentablemente, son los que más se usan en muchas empresas, ¿no? Dice desechar, ejemplar, reemplazar cuando se presente cualquiera de las condiciones siguientes: evidencia de falla, defecto, daño, ¿sí? Deterioro, desgaste, quemadura o mal funcionamiento del equipo, que de acuerdo con la indicación del fabricante no puede ser reparados, ¿sí? Cumplimiento del tiempo, condición de vida útil o de la caducidad indicada por el fabricante. Afectación de las características de protección al riesgo por el cual fue diseñado, por ejemplo, al verse implicado en incidentes tales como impactos, descargas eléctricas
o contacto con material incandescente, entre otros. O sea, si un EPP se ve involucrado en un incidente, como lo menciona anteriormente aquí la norma, ese EPP ya no se puede volver a utilizar. Como siempre lo comentamos en el sistema contra caídas. Una caída, independientemente de sea muy ligera, que un trabajador experimente, automáticamente todo el sistema se debe eliminar, ¿no? Pero muchas veces me toca, no, pues es que nomás se dañó el arnés y no la línea de vida, o si la línea de vida, no el arnés, vamos a seguir utilizando el arnés. No, la norma es muy lineal. Es si un elemento del sistema está dañado, pero todo el sistema se ve involucrado en una caída, automáticamente todo el sistema se elimina, ¿no? Igual en el caso de los otros equipos, realmente cualquier equipo de protección personal que se ve involucrado en un incidente como tal, de manera inmediata se tiene que reemplazar, se tiene que eliminar. Perdón. También debemos considerar las medidas técnicas o administrativas que se deben de adoptar para minimizar los efectos que generen o produzcan alguna respuesta o reacción adversa en la persona trabajadora, ¿sí? Igual, se debe incluir en el procedimiento o la instrucción del EPP las acciones que se deben realizar antes, durante y después de su uso para comprobar que continúa proporcionando la protección para la cual fue diseñado. O sea que hoy que yo lo usé, la mañana hice una revisión, estaba en unas condiciones, lo usé normal en mi jornada laboral, ¿sí? Y después tengo una oportunidad, lo reviso, están unas condiciones. Al final, al término del trabajo, lo voy a revisar igual para ver en qué condiciones está. Y muchas veces más, cuando ese PP lo va a utilizar alguien más al siguiente turno, ¿no? Es muy importante eso también, ¿no? Aunque sabemos que el siguiente turno lo tiene que revisar, aún de cierta manera, yo como trabajador me siento obligado a revisarlo posteriormente después de terminar mi jornada laboral, de que ese equipo lo estoy dejando en buenas condiciones. Si ese equipo en su momento sufrió un daño y no me di cuenta, de manera inmediata lo tengo que reportar, ¿no? Y pedir su cambio o reemplazo. Indicar que cuando la persona trabajadora esté en contacto con posibles agentes infecciosos, el EPP que utilice debe ser para su uso exclusivo. Por ejemplo, en el caso de los brigadistas, en el caso del área médica, en el caso de los paramédicos, el EPP obviamente indica para ellos, indicaré que únicamente es para ellos, ¿no? Porque obviamente pues, van a estar en contacto con agentes infecciosos, ¿no? Igual en el dicho procedimiento instructivo, tenemos que indicar el proceso de contaminación o desinfección del EPP, ¿sí? Para cada jornada de uso, de acuerdo con la instrucción de la recomendada del fabricante. Como le decía anteriormente, si este equipo lo va a utilizar más de una persona, porque es un equipo muy específico que a lo mejor no se puede tener como gran cantidad, obviamente tenemos que indicar en ese procedimiento cuál es el proceso de contaminación o desinfección para que sea seguro para el siguiente trabajo que lo va a utilizar. Dice, proveer que el EPP se limpia en el centro de trabajo, ya sea por la persona trabajadora usuaria o por alguna otra persona designada por el patrón, se consideran las sustancias, condiciones o aditamentos para que esta actividad, de forma que se eviten riesgo de exposición, contacto o contaminación con los materiales y agentes peligrosos que puedan estar impregnados en el EPP. Ese proceso de contaminación o de desinfección tiene que haber un procedimiento como tal, y la persona, el trabajador o la que lo van a hacer, obviamente debe estar entrenada en ese procedimiento, y aparte, pues, obviamente utilizar el EPP adecuado para este tipo de proceso también, ¿no? Establecer también el procedimiento, dice, el procedimiento para seguir a reemplazar o reparar inmediatamente el equipo de protección personal, ¿sí? Cuando en su revisión muestra alguna falla de deterioro que impida su óptimo funcionamiento, ¿no? Y muy importante aquí, como le dije anteriormente, que cuando aplique este reemplazo de sus partes dañadas, en el caso de un equipo específico, obviamente que sean indicaciones por el mismo fabricante o el proveedor, ¿no? Es muy importante dentro del mismo procedimiento establecer los lugares, ¿sí?, de almacenamiento de estos CPP, ¿sí?, que sean acorde a las condiciones que nos pide el fabricante, ¿no? Es muy importante también dentro del mismo procedimiento establecer las medidas, ¿sí?, para el EPP cuando son como residuos sólidos o peligrosos, cuál es su procedimiento, su tratamiento, ¿no? O cuando los alimentos están contaminados por agentes contagiosos.
Es muy importante que la ropa que el trabajador utilice y en su momento se cuenta en contacto con algún tipo de procesos químicos, ¿sí? Esta ropa obviamente se pueda realizar el cambio o lavado ahí mismo dentro de la empresa y que este trabajador no se lleve ese uniforme o esa ropa a su domicilio, ¿no? Entonces es importante determinar, por ejemplo, me tocó ver que pues, hay mecánicos, ¿sí? Que pues toda su ropa está impregnada de hidrocarburos y así se van a su casa, ¿no? Entonces no hay una limitud ahí en el centro de trabajo que dice que pues aquí llegas, tienes un overall, te cambias, cuando salgas de ahí, pues, te quitas el overol, te pones tu ropa normal. A lo mejor también hay un área de lavado para una regadera, porque te pongan una enjuagada antes de que te pongas tu ropa habitual y ya te vayas. ¿Para qué? Para que esa contaminación, pues no la vayas y la lleves a tu casa, ¿no? Esta puede ser a través de la manera interna del patrón o puede contratar a servicios especializados para este proceso, ¿no? Ok, igual el equipo de protección personal para su disposición final, ¿sí? Sea obviamente destruido, ¿sí? O manejo especial en su caso, o de confinamiento para evitar ser reutilizado, ¿sí? Y esto obviamente debe ser a través de qué? De empresas, ¿sí? Especializadas y que te acrediten esa parte, ¿no? ¿Cuál es la posición final que le van a hacer, ¿no? Como conocemos como el famoso manifiesto, ¿no? Ok, todas estas indicaciones dentro de procedimientos debe estar en el idioma que predomina en el centro de trabajo. Español, si tenemos algún tipo extranjero, un americano, un canadiense, pues solamente que esté también el idioma que predominen de ellos, ¿no? Me ha tocado ver que muchas veces agarrar un manual o un instructivo de un EPP y viene todo en inglés, ¿no? Y digo, pues el inglés no lo mastico, como decimos, ni menos el trabajador, entonces ahí es un error muy fatal, ¿no? Entonces todo el EPP, inmediatamente cuando yo lo solicite a mi proveedor, necesito que todas las fichas técnicas vengan en idioma español o en idioma español-inglés y proviene el inglés también ahí en el centro de trabajo, ¿no? Pero es una indicación bajo norma ya, ¿no? Siempre lo ha estado, ¿no? Obviamente ahorita lo está haciendo más explícito esta actualización de la norma, ¿no? Ok, la empresa o el patrón, ¿sí? Para poder comprobar, ¿sí? El cumplimiento de esta norma puede ser, obviamente, puede ser a través de una V, ¿sí? Dice que es una opción de contratar a una V acreditada, ¿sí? Para poder, obviamente, determinar que está cumpliendo con esta norma, ¿no? Esta dice la unidad de inspección que realizan estas evaluaciones de conformidad con la presente norma deben tomar como base la establecido en el procedimiento de evaluación de la conformidad que viene dentro de esta misma norma, ¿sí? Cuando el trabajo cumple con lo previsto por la presente norma, la unidad de inspección emitirá un dictamen, el cual deberá contener al menos lo siguiente. Es importante que estos puntos que pide la norma vengan en ese dictamen que emita las UV. La verdad sí es importante leer antes de contratar a esas UV que te indiquen cuál es lo que ellos emiten, ¿no? Un documento ejemplo de lo que emiten, porque muchas veces actualmente no hemos topado y que de repente hay muchas UV que no están acreditadas, que dicen que están acreditadas y a la hora, pues se convierte en un problema, ¿no? Porque ya pagaste el servicio y a fin de cuentas no cumples con eso, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, el dato de identificación del centro de trabajo que se realiza la evaluación de conformidad, el nombre y denominación por razón social, el registro federal de contribuyentes, el domicilio completo, el teléfono de la empresa, el correo electrónico y su actividad principal, ¿sí? Dato de identificación de la unidad de inspección, el nombre o denominación social de la UV, el registro federal de contribuyentes, el número de acreditación muy importante, el número de aprobación otorgado por la Secretaría, el número REPSE, su domicilio completo, ¿sí? Y el dictamen debe llevar la clave y nombre de la norma, el nombre del verificador vigente de la aprobación, la fecha de la evaluación de la conformidad, el número de dictamen generado por la propia unidad de inspección, la vigencia del dictamen, el lugar de emisión del dictamen, la fecha de emisión del dictamen y el número de registro del dictamen emitido por la STPS, ¿no? Al rendirse este informe respectivamente. Esta vigencia del dictamen dice que será por lo menos 2 años, siempre y cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión. Algo cambió, se agregó un área más o no sé, algo cambió ahí, entonces en ese momento se invalida o se tiene que volver a hablar con esta UV para que venga y haga una segunda evaluación y acredite la norma como tal, ¿no? Ok, resumen, debemos cumplir con esta norma, ¿sí? Primero,
Identificar y analizar los riesgos de puesto de trabajo. Después de ahí vamos a determinar el EPP acorde a esos riesgos, ¿sí? Y no otorgar EPP general para todo, ¿no? Sino debe ser un EPP de acuerdo a cada tipo de riesgo identificado en el puesto de trabajo, ¿no? O en el área de trabajo. De ahí, obviamente, vamos a seleccionar, ¿sí? Entrega y tener certificado el EPP. O sea, que el equipo que vamos a entregar al trabajador sea un equipo acorde, que cumpla, que proteja contra los riesgos identificados y que tengamos la evidencia documental de que ese equipo cumple con estas condiciones. Tenemos que tener ese punto de atención a visitantes de emergencias, o sea, de acuerdo al EPP para visitantes, ¿sí? Y obviamente el EPP acorde a la cantidad de brigadistas que vamos a tener de acuerdo a los riesgos que se determinó dentro de la empresa, ¿no? O del patrón. Y debemos tener obviamente un procedimiento, el cual este procedimiento puede indicar cuál es el proceso de uso, limpieza, mantenimiento y disposición final. Y de este procedimiento debe estar instruido en todo el personal, muy importante. Y aquí dice obviamente la otra fase es comunicar, ¿sí? Y supervisar el uso del EPP. Comunicar los riesgos, para qué te va a proteger el EPP y supervisar tanto mis trabajadores como mis contratistas los estén utilizando durante su jornada laboral o el tiempo que permanezcan dentro de la empresa, ¿no? La capacitación teórica y entrenamiento. Debe estar registrado, lista de asistencia, evidencias fotográficas, un video, donde se está inscribiendo cada uno de los EPP a los trabajadores. ¿Sí? Ese requisito, como lo dije anteriormente, es auditable, ¿no? Muy importante señalizar, ¿sí? Y registrar esa señalización dentro de un procedimiento, cuáles áreas son las que tú has indicado yo que va a estar con este tipo de señalización, ¿sí? Y de a partir de ese punto, que la gente entienda que a partir de ese punto debe utilizar el equipo que está indicando ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque después de ese punto de referencia, pues yo tengo riesgos diferentes a la parte anterior donde están ellos ahorita, ¿no? Y la evaluación de la conformidad a través de la UE, pues digo, puede ser a través de la UE y que esta tiene vigencia de 2 años, ¿no? Bueno, creo que listo, esto sería todo. Arquitecto Mariano, entraríamos la parte de sesión de preguntas. Ahora se me va a quedar bien. No lo volvería a sacar con permiso. Mariana Catase. Ya está adentro. ¿Estás segura? Es que está en inglés su computadora, no puedo poner español. Le voy a decir que Hola lo... Santa, aquí estoy Santa. Ah, oh, Nada más gracias. que Listo, Arqui. sí, estoy en el celular porque me sacó aquí de la computadora. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta y desea activar su micrófono para que le responda el ponente. ¿Hay una característica específica del análisis de riesgo o con qué parámetros se debe de cumplir? Sí, sí, escuchaste, Jesús, la pregunta. Oh, perdón. Te hicieron una pregunta, si pudiera repetirla, por favor. Sí, sí, el análisis de riesgo para determinar el equipo de protección personal tiene alguna característica en particular o qué requisitos requiere para cumplir con la norma. Ok.
Únicamente lo que te pide la norma ahí es que obviamente contemple los riesgos, primero obviamente los puestos, las actividades que va a desarrollar este trabajador dentro del mismo puesto, ¿sí? Y obviamente por los riesgos, como son los riesgos físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, son lo que debe de considerar esta parte. Igual, digo, muchas veces nos globamos en un solo riesgo, por ejemplo, mecánicos, pues, mecánicos igual podemos considerar qué tipo de riesgos hay dentro de la parte mecánica, ¿no? ¿Qué tipo de maquinaria tenemos? Aumento intelectual del trabajador, todo tipo de riesgos que indica la norma, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Cuándo entra en vigor? Preguntan en el chat, Jesús. Finales de septiembre entra en vigor, ¿no? Ya prácticamente dentro de un mes. Dentro de un mes, así es, 30 de septiembre. Y esta norma, obviamente, por ser reforma, deroga la de 2018, ¿no? Así es, queda ya obsoleta la 2018. ¿Alguna otra participación? Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, Arminés. Una pregunta. ¿Qué estrategias desarrollan para conseguir los certificados de los proveedores del equipo de protección personal? Porque ciertamente se batalla mucho en esa cuestión. Básicamente, como decía ahí, que estén dentro de en la que estén acreditados, ¿no? Hasta un laboratorio que esté registrado, puede ser ante EMA, ¿sí? Que son obviamente, o en su momento que sean, muchas veces que son certificados internacionales a través de normas como ANSI, ¿no? Pero sí, obviamente, por ejemplo, ahorita en la actualidad ya hay muchos proveedores, incluso me tocó ver ahí un proveedor de PP que no cumplen esta parte y ahorita anda haciendo gestiones, obviamente pruebas con laboratorios para poder acreditarse, ¿no? Pero sí, obviamente tú cuando tú le digas, que necesito yo que este equipo esté certificado, automáticamente el proveedor te va a decir que pues, si cumple o no cumple, ¿no? Porque obviamente si hablamos de ciertas marcas pues, básicas que se manejan en las, digamos, en las ferreterías comerciales, pues son marcas que no cumplen, ¿no? Que no están certificadas, ¿no? Pero sí, obviamente debe ser que estén acreditados ante un órgano certificador o ante un laboratorio que esté acreditado ante EMA, ¿no? Para hacer esas pruebas, ¿no? Que realmente ese equipo proteja de acuerdo a los riesgos que dice que va a proteger, ¿no? Gracias. ¿Eso no sería responsabilidad del fabricante o del proveedor, perdón? ¿Cómo? Sí, o sea, ese documento de certificación del equipo que cumple con una, o sea, si cumple con la norma, por ejemplo, la 113, bueno, dices, ya está. Pero, por ejemplo, si son los lentes de seguridad que tienen que cumplir con una norma ANSI, yo tendré que mandarlos a hacer o es responsabilidad del fabricante o proveedor. Ese No, sería. es responsable el fabricante. Ojo, el proveedor, él te va a manejar, obviamente el proveedor local como manejamos, él te va a manejar diferentes tipos de marcas. Obviamente el proveedor si quiere seguir como decimos en el mercado, pues tiene que asegurarse que la fabricante que a él le proveen el equipo para su venta, ponen ser fabricantes que cumplan con esta petición de la norma, ¿no? Que deben ser obviamente equipos certificados que hayan tenido pruebas destructivas o que los instrumentos pruebas que van a controlar su correcta función del EPP, ¿no? ¿Alguna otra participación? Mariano, nada más felicitar al expositor y a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Comenta Jesús, Diana Gagiola. Qué buena pregunta, la de María Jesús, ¿no? González. Se nos dificulta obtener los comprobantes de certificación, comenta ella. Estimado Mariano, ¿puedo darte mi opinión sobre lo que acabo de escuchar y ver? Adelante. Adelante, Oscar, adelante. Bueno, antes que nada, felicitar a Jesús, excelente exposición. El tema es tan importante que
que vale la pena puntualizarlo y ubicarlo en su exacta dimensión. En un sistema de administración de la seguridad se ubica tiene su tramo de gestión. Entonces, no perder de vista lo que es el sistema integral. Esa es una. Y escuché con mucha atención que en varias de sus láminas o de exposiciones citó el tema de análisis de riesgo. El tema es tan vasto y tan importante que toda la gente que se quiera dedicar a esto debe entender que un análisis de riesgo implica conocimiento técnico y completo. ¿A qué me refiero? Que no porque voy a usar un equipo de protección personal, tengo que hacer un análisis de riesgo. No, eso va implícito en la recomendación. Por eso, en el área que es la que ahí inicié mi carrera, precisamente me preocupaba mucho la ocurrencia de accidentes. Y se ha hecho, pues yo no sé si uso o abuso de la función, porque también ahora ya también se habla mucho en el área de protección civil. Es decir, yo creo que debemos ubicar perfectamente bien ambas áreas. Para mí ha sido un gran reto el ubicarme en ese tema o en esos temas tan importantes, afines, pero no iguales. Tienen cada uno su función muy específica. Y ahora yo quisiera, ahora que he andado en todo este asunto del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos, me encuentro que también, no nada más esta norma no es nada más aplicable a la industria de proceso. El área agrícola, en el área de campo, están ocurriendo muchos accidentes por intoxicación. Ayer le llamé la atención a un jardinero de aquí de donde vivo, porque están utilizando herbicidas para matar hierba mala en las calles. Aparte de que están contaminando, ni un equipo de protección personal, simplemente mandaron al joven a esparcir el herbicida en la calle. Entonces digo, oye, estamos mal. Tú no sabes que esto que estás utilizando es un tóxico de alta peligrosidad que a la larga te puede hacer daño, te puede dejar estéril, te puede dejar con una lesión irreversible. Y se le digo, yo voy a hablar con el administrador del... ¿A dónde quiero llegar? Que el tema de análisis de riesgo es tan vasto y depende el sapo y la pedrada. ¿A qué me refiero? Un análisis de riesgo muy completo para otro tipo de riesgos, pero para específico, para el uso de equipo de protección personal, muy importante que el responsable, en este caso el patrón, porque cuando hablamos de STPS, pues el patrón es el responsable y el trabajador tiene la obligación de atender lo que dice la norma. Entonces, te felicito, Jesús, muy bien planteado. Y nada más, de acuerdo a la nueva ley esta de la calidad de la infraestructura de la calidad, ya no hay unidades de verificación. Así es. Ahora le llaman unidades de inspección y cambian los nombres. El chiste es estar al día. Pues felicidades y gracias por el tiempo, muy amable. Muchas gracias, Oscar. Saludos. Muchas gracias, Oscar. Está Lorenia con la mano levantada, Jesús. Lorenia, si puedes activar tu micrófono, por favor. Bueno, a lo mejor se le quedó activada la mano. Ya, no, ya ahora. Adelante, adelante, Lorena. No lo podía activar el micrófono, disculpe. Pues es nada más para... Hicieron ya la pregunta la cual me estaba interesando mucho, en que realmente los documentos,
que ustedes aprueban a las empresas que nos venden los productos como lentes, como el zapato, qué sé yo, cualquier instrumento, uniforme, sea realmente el que esté ya reglamentado para uso exclusivo, ¿verdad? Del trabajo que se lleve a cabo. Y pues la verdad, estoy muy contenta con estos cursos porque aunque ya tenga uno noción, ya sepa de algunas cosas, nos están, la verdad, eliminando más nuestra mente. Y les felicito, Santi, por todos estos programas. Jesús Salas, felicidades porque la verdad, excelente información, muy buena en todos los aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Una última participación aquí en el chat, Jesús. iPhone GM, ¿no? No tiene el nombre. Dice, si un trabajador sufre un accidente por no usar EPP proporcionado por la negligencia, puede ser rescisión del contrato. A ver, otra vez. Lo entendí muy bien. Dice, si un trabajador sufre un accidente por no usar el equipo de protección personal proporcionado por la empresa, la negligencia puede ser rescisión del contrato, de la revisión de la relación laboral. Creo que se debe considerar para el trabajador. Excelente posición. Sí, aquí en el caso del, pues, obviamente, si el patrón demuestra, ¿no? Obviamente que hizo todo el proceso de capacitación, adiestramiento del trabajador, está informado de los riesgos y todo, y él omite, obviamente, el uso de ese EPP, pues obviamente sí cae en una negligencia del trabajador, lo cual ahí, pues, obviamente, pues ya se van a, como dice ahí, la parte contractual, y obviamente, pues, va a ser, va a depender de qué buen abogado tengan, ¿no? Pero sí, obviamente, si el patrón demuestra que tiene toda la evidencia documental donde se instruyó, obviamente, y capacitó al trabajador y el trabajador omite esta parte, obviamente, pues sí se van a un buen alegato, ¿no? Pero va a depender qué evidencia tengan cada una y otra persona como tal. Pero sí puede ser motivo de rescisión de contrato. Por eso es importante tener documentado, ¿no? Sobre lo que comentabas en tu presentación. Así es. Muy bien. No sé si hay otra pregunta. Yo sigo con problemas en mi computadora. Estoy transmitiendo aquí el celular. No sé si hay otra pregunta de los participantes. Aquí en el chat ya no tengo pendientes. Dice la norma obliga al fabricante a indicar la fecha de caducidad en el EPP. Jorge Sosa. Sí, así es, Jorge. Normalmente se toma como referencia la fecha de fabricación. A partir de esa fecha de fabricación, de ahí a los tiempos que te indica el nuevo fabricante, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos nosotros visto, si tú hablas de un equipo certificado, por ejemplo, una marca X, te va a dar un calendario de revisión y inspección 5 años. Como muchas se lo tomó como referencia a partir de la fecha de fabricación. Te vas a una marca Patito del mercado de la esquina, como decimos nosotros, pues te va a dar un calendario de 3 años, 2 años, ¿no? O un año, va a depender, ¿no? Pero sí, obviamente, y aparte que está documentado en la ficha técnica de cuál es el tiempo de caducidad, y normalmente se toma como referencia a partir de la fecha de fabricación, ¿no? También es importante, Jesús, comentar lo de la ficha técnica del equipo que estás adquiriendo, particularmente si es certificado, porque la manera de mantenimiento, limpieza, tiene mucho que ver con la durabilidad y la seguridad del equipo, ¿no? Así es, sí, obviamente, eso sí, si hablamos de un equipo que tiene 5 años, pues va a depender el tiempo acorde que te diga fabricante que le debe dar ese mantenimiento preventivo o correctivo, ¿no? Exactamente, y el cuidado, obviamente, el resguardo, ¿no? Correcto, Arqui. Bueno, no sé si no hay otra participación adicional, yo le pediría un comentario final, Jesús, a manera de conclusión de tu presentación, y cedería después la palabra a la ingeniera Santa Aguilar. Ok, no, pues muchas gracias a todos por la invitación y obviamente sí es muy importante las personas responsables de darle seguimiento a este cumplimiento, pues el alegato correcto con el patrón, ¿no? Revisar y obviamente que se hicieron, digamos, una revisión en el reglamento federal en la parte de sanciones, ¿no? Porque cada una de las partes que te pide la norma lleva una sanción puntual. Y obviamente si te va con el de comprar un EPP certificado, que sabes que al momento de decir tú al patrón un EPP certificado va a costar el doble a lo mejor del que tiene ahorita, sí, pero fíjate, si no tenemos ese documento como tal,
y aparte que nos va a seguridad más al trabajador, si incumplimos con esto en una revisión, obviamente la multa se va a ir a, no sé, a 100 veces mayor, ¿no? En el costo, ¿no? Entonces sí es importante que la persona, como decía el ingeniero Oscar, la persona que se desarrolle para cumplimiento de esta norma, puede ser una persona que realmente tenga conocimiento, ¿no? Porque a fin de cuentas es el que va a validar esta norma. O si no, pues, obviamente que sea a través de una unidad de inspección, ¿no? Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Jesús. Bueno, María Rosario, si me apoyas compartiendo por última ocasión en el chat el registro, la liga, el registro de asistencia, por favor, antes de cerrar la sesión, en lo que le doy la palabra a la ingeniera Santa Aguilar. Adelante, Santa, por favor, para el cierre de la sesión del webinar. Eh, a través de C1, Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, Instituto de Formación y Monitoreos en Gestión de Riesgos AC, otorgan el presente reconocimiento al licenciado Jesús Gustavo Salas Cázares por su destacada participación al impartir la conferencia Norma 017 STPS 2024. Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo, en el marco del programa virtual de capacitación y actualización de normas de observancia general para la seguridad, salud y organización en el trabajo, Hermosillo, Sonora, a 26 de agosto del 2025. Firman el director general de C1, el director general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el director general del Instituto de Formación y Monitoreo en Gestión de Riesgo AC. Muchas gracias. Bueno, si gustas cerrar la sesión, Santa, por favor. Muy bien, a nombre de la Secretaría del Trabajo, el licenciado David Soto y el subsecretario Hervey Castelo, subsecretario del Trabajo y la Dirección General de Seguridad e Higiene, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al licenciado Jesús Gustavo Salas Cázares por su valiosa ponencia que sin duda enriquece este programa virtual de capacitación y actualización en materia de salud, seguridad y organización en el trabajo, relativa a equipo de protección personal. Reconocemos y agradecemos el esfuerzo y compromiso del equipo de apoyo en la organización, el arquitecto Mariano Catase, CERTAX, C1 y el Instituto de Formación y Monitoreo en Gestión de Riesgos, AC, cuya participación es fundamental para llevar a cabo este espacio de aprendizaje. Concluimos esta ponencia reiterando nuestro compromiso con la capacitación continua y con la promoción de ambientes laborales más seguros y saludables. Muchas gracias a todas y todos por su participación y hasta el próximo martes. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Pues sí, nos vemos el próximo martes con otro nuevo webinar organizado por la Dirección General de Seguridad e Higiene de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de Sonora, en punto de las 9:30 tiempo del Centro de México, 8:30 tiempo de Hermosillo. Hasta el próximo martes. En breve empezamos la discusión del siguiente tema. Gracias a todos y todos. Gracias, ingeniero. Gracias, Jesús. Gustavo. Gracias, saludos. Cuídense. Bye. Bye. Si me ayuda cerrando sesión, Santa, por favor. Sí.